Aquí, venga. Apura aquí que nos vamos a sentar. La idea es que cuando tú eres mujer, a las mujeres hay que mandarlas a trabajar. Y yo era una niña muy avispada. O sea, alegre, toda como, oye, tú, ajá. Entonces llegó una señora allá, le dijo, qué niña más linda. Y mi papá le dijo, se la regalo. Me trajeron. Yo empecé a trabajar prácticamente desde los 7 años. Cuando yo les decía que quería estudiar, me decían que los negros no estudiábamos. Que yo quería ser modelo en la televisión, que los negros no podíamos servir para eso. Ella por mucho tiempo trató de hacerme la ropa que me fajara, pues las nalgas, para que las nalgas aplanaran. Pero en vez de aplanar, subían. Esa señora tuvo el descaro una vez, un atrevimiento de pegarme, porque yo no le lavé el baño como pues hasta ahorita estaba aprendiendo. Hasta los 15 años trabajé yo en esa casa. Si juega por una pulsera ya estaría listo. Pon la mano aquí, una sola, al revés, eso. Vea, una pulsera estaría ahí ya listo. Pero como lo que yo quiero hacer es un collar, entonces todavía me falta. Mira cómo los hago yo de rápido. Obvio que tú no lo vas a hacer rápido, que hasta ahorita estás aprendiendo. Pero estoy dando mis saberes para que tú en un futuro tú puedas darle tus saberes a otra persona, a tus hijos. Entonces la pelea mía con mi papá fue porque él me decía, él me rechazó cuando yo llegué allá por segunda vez, le decía yo. Porque yo no podía haberme ido, porque eso eran cosas de mi marido y él podía tener otra mujer y yo tenía que callar. No, yo no. Yo llegué a trabajar y a enseñar a no dejarse de los maridos. Entonces eso, en ese mundo de machista, fue muy maluco para los otros hombres. Pero cuando ya llegaron las águilas negras, aunque yo leí la pelea al jefe, y él las palabras que dijo, una mujer a mí, chos. De ahí yo le cogí ya el acento. El señor me mandó la primer trompada que me mandó. Sombra. Yo venía del papá de mis hijos que me maltrataba, entonces yo ya sabía para dónde venía la mano. Mi mamá, mi madrastra, mi cuñada, no lo haga. Mire, no, gritaban y yo, dele a ese señor. Entonces de atrás me pegaron acá. Llevo violación de Luz Mari, de la madrastra, de la una, de la otra, de las cuñadas, de todas. ¿Por qué lo hicieron? Porque el que me violó a mí o los que me violaban, esto lo mandó tu gobierno. Mi matriz llegó aquí a Bogotá que se me caía. Mi matriz me nacía. Y yo volví y la metía. Entonces la matriz se fue pudriendo. Yo di mi declaración, yo denuncié mi violación. La muchacha dijo, sí, pero no se diga que usted lo provocó. Ahí empezó mi sufrimiento más grande. Me operaron, me sacaron la matriz. Dice el médico que cortaban y más para acá podrido, iban cortando y más podrido. Se me complicó. Sí me morí por unos segundos, unos minutos, pero el diablo no me quiso en el infierno. El diablo no me quiso en el infierno y San Pedro tampoco me quiso allá. Mi hijo trató de coger calle porque él decía que para qué vivía, no tenía papá, no tenía mamá. Un amigo le ofreció eso y pensó que eso era lo mejor. Lo cogió. A mí me tocaba con la bolsa, dilo a buscar dónde estaban las personas que estaban fumando marihuana, arrastrarlo y traérmelo. Se me explotó todo, me vino la sangre y ahí él se asustó. Le dije, esta es la vida que usted quiere, mijo. Si usted se viene a la calle, yo me voy con usted porque yo solamente los tengo a los dos. Usted con cada cuenca va contando y va hablando. Va diciendo, esto lo hago por sanar mi cuerpo, esto lo hago por sanar mi mente, por sanar mi alma,
por protección mía y de mis hijos. Todos los días en la mañana, doña Nelly, tenemos el grupo y es como la bendición de todos los días es la que ella nos echa a todas. Y cuando mujeres buenos días, Dios las bendiga, bendición, uy, ya uno como que se para con ese ánimo para seguir adelante. Si hay una que soy yo, que no responde, me llama. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está? Entonces es algo bonito, algo que uno siente como, uy, no estoy en mi territorio, pero me siento. Mami. ¿Cómo es la canción? Para que se abran los caminos, ¿la cantamos? El Eguatú que permite que los caminos te abran. El Eguatú que permite. Lo que yo le digo a los señores esos que me hicieron tanto daño, estoy viva para darles la pelea. Pero no con armas, sino con mi inteligencia y con mi mente y con lo que he aprendido. Yo salí de la muerte a vivir, porque yo el hecho de estar viva un día más, para mí ya eso es una ganancia. Y hoy en día yo le digo gracias. Y la verdad que la quiero muchísimo, muchísimo. Y la necesito también muchísimo todavía, porque todavía me falta mucho para sanar. Mucho. H, no dejes mi niño triste. No dejes mi niño triste. No dejes mi niño triste. H. En 5 pasos para yo hacer esta hermosura, miren, esta hermosura que estoy haciendo aquí. Primero, mente abierta. Segundo, el corazón dispuesto a lo que voy a hacer. Tercero, mandarle todas las energías a estos collares. Y cuarto, bueno, para que la persona hombre o mujer que me compre los collares se lleve una buena impresión. Y quinto, que estos collares sean potencia y prosperidad y amistad para el que lo compre. Tejiendo recuerdos.